Esta parte que sea ciclopégico y midriático también puede hacer que se eleve la presión intraocular y por eso no se pueden utilizar para personas que padecen de glaucoma. El efecto midriático, como ya se había mencionado antes en clase, es un efecto que se utilizó años atrás por las mujeres como símbolo de belleza. Por eso es que utilizaban atropa belladona para hacer que las pupilas se vieran dilatadas, porque era símbolo de belleza. Sin embargo, como ese efecto de la dilatación de la pupila, en este caso midriático, o de la miosis, que sería la contracción de la pupila, ayuda a lo que es enfocar, las personas generalmente, dentro de los efectos adversos que estas poseían, era que no podían ver bien. También vamos a ver que ayudan a reducir las secreciones salivales, mucolíticas, gástricas, por ejemplo, y muchas veces se utilizaron para controlar lo que era la secreción ácida gástrica. Ahora estos medicamentos ya han sido sustituidos por lo que son los inhibidores de las bombas de protones o incluso los antihistamínicos H2. Pero como sí tiene una inhibición de la secreción ácida del estómago, también se utilizaron para lo que eran problemas de úlceras gástricas. Finalmente, pues vemos que como este también ayuda a controlar lo que son las secreciones, se han utilizado muchas veces en compuestos que ayudan a quitar los síntomas de la gripe. Entre otras cosas, también vamos a ver que no permite la secreción de saliva, va a disminuir lo que es la secreción de sudor. Otra cosa muy importante es que puede utilizarse como un antídoto por la intoxicación de organofosforados. Habíamos visto entonces que los organofosforados lo que hacían era unirse a la acetilcolinesterasa de forma irreversible, y entonces había una incapacidad de la acetilcolinesterasa de degradar la cantidad de acetilcolina que iba a estar entonces saliendo de las neuronas presinápticas, uniéndose a todos los receptores posinápticos, causando una exagerada acción de lo que era el sistema nervioso parasimpático. La atropina, como habíamos dicho, es un bloqueador, y habíamos visto también que eran reversibles. Compiten entonces con la acetilcolina para unirse a los receptores libres, y en este caso, al unirse a los receptores que estaban libres, que son muscarínicos o nicotínicos, lo que va a hacer es que va a evitar que nosotros vayamos a expresar esa exagerada acción de la acetilcolina que se está uniendo a todos los receptores. Dentro de los alcaloides de las solanáceas podemos encontrar entonces algunos derivados de plantas como el beleño, la belladona y el estramonio. Estos en general son ésteres del estrés hidroxitropano, que son entonces es un aminoalcohol bicíclico. La diferencia entre estos tres, vamos a ver que es la composición que se tiene. Estos son alcaloides muy similares entre sí. Por ejemplo, la atropina habíamos visto que era la iosiamina, que iba a ser los dos isómeros, y el estramonio va a tener la escopolamina. Entre estos dos, entre la atropina y la escopolamina, ya hablando en sí como alcaloides específicos, vamos a ver ciertas diferencias. La atropina vamos a usarlo también para reducir las secreciones antes de una cirugía, y también como tiene una entrada a nivel del sistema nervioso, también se utiliza para lo que es el parkinsonismo, por los efectos adversos que se tienen. Si nosotros queremos usar a nivel del sistema nervioso central, como vemos que tiene muchos efectos a nivel periférico, ya no se usa y se ha sido reemplazado por otros nuevos medicamentos. Vamos a ver que la escopolamina generalmente se le da el nombre de la iosiamina negativa, pero cuando nosotros hacemos una extracción vamos a encontrar una muestra transgénica de los dos. La escopolamina entonces sí va a tener un efecto depresor del sistema nervioso central, a comparación de la atropina, que puede tener un efecto estimulante del sistema nervioso central. Entonces en general vemos que lo que es la atropina y la escopolamina para tener acciones similares, pero la escopolamina tiene algunos problemas para utilizarse debido a que también puede ser delincuente. Generalmente vamos a utilizarlo en forma de algunas sales específicas, y tiene la capacidad de que es un depresor del sistema nervioso central a dosis terapéuticas. A diferencia que la atropina y otros antimuscarínicos son estimulantes. Entre lo que son
Las funciones de los alcaloides de la papaverina, en lo que es terapéutica, vamos a ver que especialmente se van a mencionar o se van a utilizar para lo que es quitar espasmos o cólicos por su acción antiespasmódica, y también porque también se puede unir a ciertos receptores que son musculotrópicos, pero que no tienen nada que ver con un efecto neurotrópico. Entonces va a tener un cierto efecto a nivel de los músculos, pero que no va a ser debido a lo que es una función neurológica o guiada por el sistema nervioso central, sino que es debido a cierta unión de receptores. Ahora bien, sí encontramos algunos medicamentos que son bloqueadores nicotínicos, y aquí entonces se les llama así porque en este caso van a bloquear únicamente los receptores nicotínicos. No vamos a encontrar entonces algunos bloqueadores muscarínicos como tales que vayan a ser tan efectivos como bloqueadores nicotínicos, porque ya vimos que tenemos que usar un exceso de dosis para que algunos bloqueadores muscarínicos tengan efectos nicotínicos. No son específicos porque sí tienen ese efecto, pero sí vamos a encontrar este tipo de medicamentos que en este caso tienen una estructura muy diferente y que simplemente van a bloquear efectos nicotínicos. Estos también son competitivos, o sea que es un efecto reversible, al igual que los muscarínicos, y generalmente vamos a ver que son bloqueadores neuromusculares. Estos bloqueadores van a causar una parálisis de los músculos. No es un efecto relajante, sino que es una parálisis. Es lo que estábamos hablando también, por ejemplo, con lo que son los alcaloides de la papaverina. Es porque bloquean receptores y no porque tengan efectos a nivel del sistema nervioso central. Y también se les conoce como bloqueadores ganglionares. Si nosotros recordamos, habíamos visto que encontrábamos receptores nicotínicos, efectos postganglionares nicotínicos, cuando serán uniones nicotínicas precisamente de los músculos, y también que todas las neuronas presinápticas preganglionares estaban mediadas por acetilcolina. Por eso es de que son bloqueadores ganglionares. De este tipo de medicamentos vamos a decir que generalmente no se utilizan porque al bloquear todos los que son ganglios, nosotros ya no vamos a poder encontrar un efecto postganglionar. O sea que eso se bloquea todo lo que son los efectos que estos podrían tener, y entonces no podemos realmente controlarlos. Imagínense que el sistema simpático y el parasimpático están mediados por este tipo de receptores nicotínicos, y al momento de bloquearlos se bloquean ambos sistemas nerviosos autónomos. Entonces, por ello es de que los efectos son difíciles de controlar. Sin embargo, cuando hay problemas de presión demasiado complicados y nosotros necesitamos desactivar, podría decirse, el efecto del sistema nervioso autónomo, se utilizan los bloqueadores ganglionares. En general, vamos a ver que lo que sí nos va a servir muchísimo en terapéutica es el efecto de los bloqueadores neuromusculares. Sobre todo se utilizan para poder, por ejemplo, intubar a un paciente y evitar los efectos reflejos de los músculos a la hora de intubar. Entonces se hace una parálisis de los músculos de la cara hacia lo que es el diafragma, y para ello nos sirven los bloqueadores neuromusculares. No podemos hablar entonces de los bloqueadores neuromusculares sin hablar de lo que era el curare. El curare era una sustancia que se utilizaba por tribus nativas en las Amazonas que utilizaban flechas envenenadas y utilizaban esta sustancia que se llamaba curare. Este curare pues causaba problemas neuromusculares como un veneno, y entonces se empezó a estudiar para ver cuáles eran sus efectos, cómo era que este funcionaba. Sin embargo, este estudio incluso es tan reciente como en 1935, en donde ya empezaron a ver realmente cuál era la estructura de la tubocurarina. Vamos a ver de dónde se deriva su nombre también. Se pensaba que tenía sales cuaternarios de amonio dentro de su estructura. Sin embargo, se dieron cuenta que tienen una sal cuaternaria de amonio y la otra es una amina terciaria. Entonces, estas dos son importantes para lo que es su relación estructura-actividad. El nombre deriva de tubocurarina porque la persona que al final logró aislarla, porque realmente se tenían muchos
mezclas de plantas y realmente no se sabía cuál era la especie que los daba. Quien lo pudo aislar entonces dijo que le iba a poner curarina debido a que se deriva de la sustancia que estos nativos utilizaban y tubo porque ellos lo transportaban en un recipiente que era un tubo, un contenedor que era un tubo. Entonces por eso le puso tubo curarina y descubrió entonces que la especie que lo contenía se llamaba Condrodendron tomentosum. Al fin entonces de ahí la pudo aislar. Es utilizada sobre todo para procesos quirúrgicos y ortopédicos y generalmente van a bloquear en orden este tipo de músculos. Cuando se hace una operación, primero los músculos faciales, generalmente son aquellos que tienen movimientos rápidos, músculos faciales, luego el pecho, el abdomen y por último el diafragma. Esto es importante ya que con dosis muy altas, si hay entonces un bloqueo del diafragma, podríamos tener problemas con la respiración. También se ha visto que a la hora de empezar a quitarse el efecto, empieza en el mismo orden, pero al revés. Primero se va a empezar a desparalizar lo que es el diafragma, luego el abdomen, el pecho y por último los músculos faciales. Algunos medicamentos que son bloqueadores nicotínicos podemos encontrar la succinilcolina, que ahorita vamos a hablar entonces de cuál es su relación estructura-actividad, y otros que ya van variando un poco más, de que sería el atacurio, el rencuronio y el lencuronio. La succinilcolina en general tiene la capacidad de hidrolizarse muy fácilmente, entonces es un bloqueador de corta duración y esto hace que sea muy utilizado precisamente para poder intubar a los pacientes y no hacer que el paciente tenga que regresar de alguna manera por algún reflejo, por ejemplo, de náusea, los tubos que se le están colocando para la anestesia. Existen dos tipos de bloqueadores nicotínicos, algunos que van a causar una despolarización previo a lo que es el bloqueo de los receptores nicotínicos. Esto va a causar entonces ciertos problemas de fasciculaciones por la despolarización que se causa, que es un movimiento involuntario de los músculos y luego entonces causa la parálisis muscular. Los que no tienen este efecto despolarizante no van a tener este tipo de efectos adversos. Esta sería entonces la estructura de la tubocurarina. Como ustedes ven entonces posee dos aminas, una amina terciaria y una cuaternaria. Y la distancia que hay entre una amina y la otra generalmente va entre 10 y 12 carbonos. Tomar en cuenta que son carbonos. Si nosotros vemos ahora, por ejemplo, lo que es la succinilcolina, también vamos a ver que hay entonces una distancia entre una amina y la otra. En este caso, vemos que es muy relacionada la succinilcolina a la acetilcolina. Es más, son dos moléculas de acetilcolina unidas por lo que es este grupo metileno, ¿sí? Esto crea entonces el efecto bloqueador. Una cosa importante, y por qué es que esto es importante para los bloqueadores nicotínicos y no para los muscarínicos. Los receptores nicotínicos, a diferencia de los muscarínicos, poseen dos sitios de unión que son aniónicos. Entonces sí necesita terciarias o cuaternarias para poder unirse al receptor y bloquearlo. Eso es lo que ayuda a que se una al receptor y que tenga ese efecto bloqueador específicamente nicotínico.